Realmente porque no soy de acuerdo con las terapias eternas y puede que acá muchas personas no estén de acuerdo conmigo, sin embargo yo te voy a explicar porque para mí eso no es válido ni para mis pacientes. Inicio explicando que, bueno, hace unos años, digamos que las personas que tomaban terapia era como que no, pues estás loca, es una persona que está súper mal, o sea, ella tiene que tomar terapia, etcétera. Digamos que a medida del tiempo ya se ha mostrado o incluso se ha normalizado el ir a terapia, sus beneficios, todo esto es maravilloso. Pero también ya se ha llegado entonces al otro punto de si yo no voy a terapia, entonces eso no lo resuelvo. O tengo que ir a terapia para poder resolver eso. Y realmente yo no estoy de acuerdo con eso y te explico por qué. Primeramente, porque se puede ver muy claro cómo se vuelve una dependencia, cómo se genera una dependencia. Así como cualquier otro vicio, también el ir a terapia se puede volver un vicio, se puede volver una dependencia. Entonces, así como una persona no es capaz de sentir alegría sin tomar alcohol, entonces una persona no es capaz de ver claridad sin ir a terapia. Entonces, para mí, todo lo que genere dependencia es nocivo, ¿sí? Si eso está ya en una dependencia en mi vida, hay algo que no está funcionando y se debe transformar. Y por eso no estoy de acuerdo ni para mí ni para las personas que trato. Entonces, uno, por la dependencia. Dos, porque creemos que la otra persona nos va a resolver la vida, que está muy ligado claramente a la dependencia. Y entonces es como que no, esta persona es la que tiene la sabiduría, es la que tiene el conocimiento, es la que tiene la información. Entonces, si yo no voy a donde esta persona, pues yo no voy a saber qué hacer con eso. Para mí eso no está ni cinco alejado de un error grandísimo, porque todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, somos inteligentes, sabios y en nosotros está la información que siempre hemos estado buscando afuera. Pero como no sabemos cómo acceder a esa información o como el ser humano no sabe cómo discernir esa información, entonces se pierde en un montón de situaciones y por eso cree que tiene que estar buscando todo constantemente afuera. Antes de continuar este video me presento, mi nombre es Mariana Mesa, ayudo a mujeres, guío a mujeres que no han encontrado una estabilidad, un equilibrio emocional, mental y que aunque digamos han creado negocios o empresas o se sienten exitosas laboralmente a nivel mental, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de pareja, no han podido sentir esa misma sensación de gozo, de disfrute y por ende, pues el resto de sus áreas empieza a tambalearse y no hay un disfrute de la vida. Así que trabajo especialmente con esas mujeres mostrándoles realmente el camino. Vamos a continuar con este video y vamos por la tercera, por la cual yo digo, esto para mí no es viable. Y es porque en vez de generar una guía, antes se pierde muchísimo más a la persona. Eso no es una regla general, obviamente eso no es una verdad absoluta, nada de lo que yo digo es una verdad absoluta, nada es una verdad absoluta, simplemente es una perspectiva. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque cuando una persona cree que es alguien más la que tiene la solución, la respuesta y todo eso, se pierde y no entra en un discernimiento, no hay una claridad, por ende no hay una autenticidad, porque no sabe cómo discernir la información y cómo esa persona la transita y la experimenta y la vive, porque eso lo he dicho mucho, la autenticidad es de los mayores valores que pienso que actualmente se han perdido en la humanidad. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que debo de vivir, entonces como mi terapeuta me dice, creo que lo que dice mi terapeuta es cómo se debe de actuar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿y tú qué? ¿Cómo quieres tú vivir? ¿Cómo tú quieres experimentar tu vida? Para ti, cómo funciona tu vida? Entonces nos perdemos a nosotros mismos por creer que la verdad absoluta es la que dice esta persona y que es lo que yo tengo. Entonces lo que yo tengo es lo que dice esta persona y esa es la verdad absoluta. Así que sí, por esas razones yo no estoy de acuerdo con la terapia eterna y para mí es un mito completamente de que eso es necesario y de que se requiere. Voy a resaltar que hay casos, pero realmente son casos muy contados en donde sí se debe de tener un acompañamiento completamente durante la vida, pero casos muy contados. O sea, podríamos decir que el gran porcentaje de la humanidad no requiere eso, sino que requiere es una muy buena información, una muy buena guía en el momento y unas muy buenas herramientas. De resto, si esa persona puede integrar todo eso, el resto de su camino no requiere de eso desde la carencia, desde la necesidad, ya si toma procesos, terapia, retiros, lo que sea por gusto, por pasión, porque qué rico, más no desde la carencia, más no desde la necesidad, ¿sí?
¿Por qué? Porque si se hace realmente un acompañamiento profundo, se entrega la información, porque también lo que sucede es que no se entrega el cómo hacerlo. Entonces se le entrega a las personas o al ser humano, digamos, como el haz esto o haz lo otro, pero no el cómo tú llegarás allá o no el cómo tú resolverte. Y es algo con lo que yo no estoy de acuerdo realmente, porque yo pienso y uno de mis propósitos es que el ser humano se encuentre a sí mismo y se pueda direccionar a sí mismo desde la autorresponsabilidad, la madurez, la autoconciencia, el respeto, la honestidad, ¿sí? Con todos estos pilares y con todas estas bases, realmente el ser humano puede expandirse y encontrar esa sabiduría interna y volver a su soberanía, porque se ha perdido un montón la soberanía por delegarla a alguien más, porque creo que yo en mí no tengo la suficiente fuerza o información para continuar o para poder trascender o digerir o transitar estos momentos incómodos. Los momentos incómodos no van a desaparecer, son maravillosos, son necesarios. El punto es yo qué hago con esos momentos incómodos, yo cómo los transito, yo qué hago con esa información. Por eso mismo, mi mayor enfoque y como ya lo mencioné, uno de mis mayores propósitos es preguntarle a mis pacientes y entonces ya tú qué haces con eso y cómo tú lo transitaste. Claramente, después de un proceso y después de unas primeras sesiones en donde les explico cómo hacerlo, en donde miramos un autoconocimiento profundo en ellas, ¿sí? En cómo, cuál es su historia, cómo lo viven actualmente, cómo lo sienten, cómo está su cuerpo, cómo se transita eso por su cuerpo. Y cuando ellas pueden aprender e integrar todo eso, ya lo que hacemos es como que, bueno, y entonces tú qué hiciste en ese momento, y tú cómo lo transitaste, y tú cómo lo ves, y tú cómo lo experimentas, y ellas mismas realmente entran a saber cómo gestionarse y entran a saber cómo disfrutar su vida, a cómo trascender esos momentos incómodos, a cómo cambiar las perspectivas. O sea, ellas mismas ya saben cómo hacerlo, porque a mí no me interesa pescarte, a mí me interesa que enseñarte a pescar, a que tú misma sepas cómo hacerlo, ¿sí? Porque me interesa es que tú el día de mañana te expandas y te expandas más y más y más y más y más y crees la experiencia de vida que tú anhelas y que tú deseas crear sin dependencias y que si tú, vuelvo y repito, vas a donde alguien, sea por gusto, por placer, porque quieres descubrir algo más, pero no por dependencia, no por necesidad, no por carencia. Así que si tú estás cansada de eso, estás cansada de ir a donde un montón de personas o llevas 3 años, 5 años, 10 años en terapia y nada que ver resultados, o te sientes atrapada en el mismo ciclo, en el mismo patrón, o no sabes ni siquiera tú cómo gestionarte, no has aprendido a cómo gestionarte, a cómo encontrarte contigo misma, a cómo volver a tu soberanía, a cómo reencontrarte con tu sabiduría interna, es cuestión de que me envíes un mensaje por el link de la biografía de YouTube o por Instagram, yo estoy ahí para atenderte, para que miremos cuál es tu historia a profundidad, porque vuelvo y te repito, en absolutamente todos los seres humanos hay, o bueno, en el gran porcentaje. Sí hay un porcentaje, pero es muy pequeño de la humanidad en donde hay casos muy especiales que sí se debe tener un acompañamiento muy constante y continuo, pero no es en todos los casos. Y yo sé que si tú estás viendo este video y yo sé que si de ti esta información te llega, es porque tú haces parte de las personas que sí pueden entrar en su sabiduría interna, en su soberanía interna, a expandir su propio mundo. Así que deja de engañarte y deja de permitirte ser engañada, porque en todos los seres humanos está nuestra sabiduría, nuestra información y absolutamente todos podemos entrar a gobernarnos, a guiarnos y a experimentar el momento presente con disfrute. Deseo que esta información haya generado algún clic, alguna expansión. Si es así, me lo puedes comentar, puedes dejar acá las dudas, las preguntas, las inquietudes o también enviarle este video a esa amiga que es la de las terapias eternas, que para todo es, tengo que ir al terapeuta, tengo que hablar esto con mi terapeuta, si yo no hablo con mi terapeuta no puedo continuar, no puedo seguir adelante, no puedo tomar una decisión, así que este video es para esa amiga y nos vemos en un próximo video.